Hay edificios que parecen normales durante el día. Torres de cristal y acero, donde miles de personas suben y bajan en ascensores que crujen, donde las luces fluorescentes zumban sobre escritorios grises y el café de la máquina siempre sabe igual. Pero cuando las luces se apagan y el último guardia cierra su ronda, algunos edificios revelan lo que realmente son. Y hay botones que nunca debiste presionar. Imagina estar solo en un ascensor a las 3 de la madrugada. El metal frío bajo tus dedos, el zumbido eléctrico que te vibra en los dientes. De pronto, bajo una placa suelta, encuentras un botón que no existe en ningún plano del edificio. Un 13 grabado con letras torcidas, como si alguien lo hubiera tallado con prisa o con miedo. Tu dedo se acerca. Sabes que no debes, pero la curiosidad es más fuerte que el instinto de supervivencia, y cuando presionas ese botón, el ascensor se detiene entre pisos y algo cambia en el aire. Algo que huele a metal oxidado y a miedo viejo. Lo que descubrí esa noche en el piso 13 me persigue cada vez que entro a ese edificio. Porque no era otro piso. Era el mismo lugar, pero retorcido, como si alguien hubiera tomado mi realidad y la hubiera pasado por un espejo roto. Mis compañeros estaban ahí, pero no eran ellos. Sabían cosas que nadie debería saber. Se movían de formas que ningún humano debería moverse. Y lo peor es que me estaban esperando, como si siempre hubieran sabido que yo iba a presionar ese botón. Como si yo ya fuera parte de su mundo y solo faltaba que cruzara la puerta. ¿Alguna vez han trabajado en uno de esos edificios corporativos donde todo parece diseñado para hacerte sentir pequeño? Yo sí. Durante 3 años, el edificio Centrium fue mi segunda casa, o más bien, mi cárcel de lunes a viernes. Un monstruo de vidrio y acero de 22 pisos en pleno centro de la ciudad, donde la gente entraba con café en una mano y el alma cansada en la otra. Yo trabajaba en el piso 12, en una empresa de consultoría que tenía un nombre tan largo que nadie se lo aprendía. La chamba era sencilla: reportes, juntas interminables y fingir que me importaba lo que decía mi jefe en los correos de las 6 de la mañana. Nada del otro mundo, nada que te hiciera pensar que ese lugar guardaría algo más que hastío y sueños rotos. El edificio en sí era viejo, construido en los años 70, cuando todavía creían que el futuro iba a ser todo concreto y líneas rectas. La fachada intentaba verse moderna con sus ventanas de espejo, pero por dentro era otra cosa. Los pasillos olían a ese aire acondicionado reciclado que te seca la garganta. Las alfombras grises estaban desgastadas en los mismos lugares donde miles de zapatos habían caminado por décadas, y las luces fluorescentes zumbaban con ese sonido que te taladra el cerebro si te quedas en silencio. Pero lo que más llamaba la atención, lo que todos comentábamos entre risas nerviosas en la hora de la comida, eran los ascensores. Había 6 en total, 3 a cada lado del lobby principal, y todos eran antiguos. No de esos modernos con pantallas digitales y voces grabadas. Estos eran de los que tenían botones físicos de metal desgastado, espejos empañados que te hacían ver peor de lo que estabas, y ese sonido metálico que hacían al subir, como si algo dentro estuviera a punto de romperse. Mis compañeros eran lo que esperarías en cualquier oficina. Estaba Laura, la de recursos humanos,
siempre con su sonrisa forzada y sus correos pasivo-agresivos. Carlos, el programador que nunca hablaba con nadie y comía en su escritorio viendo videos en su teléfono. La señora Méndez, la secretaria que llevaba ahí desde que se inauguró el edificio y que sabía todos los chismes antes de que pasaran. Y Roberto, mi compañero de cubículo, un morro apenas salido de la universidad que todavía creía que el trabajo duro te llevaba a algún lado. Con ellos compartía 8 horas diarias, a veces más cuando los proyectos se ponían pesados. Los veía más que a mi propia familia. Conocía sus muletillas, sus manías, la forma en que Roberto tamborileaba los dedos cuando estaba nervioso, o cómo Laura se mordía el labio cuando mentía. Eran mi rutina, mi normalidad, la prueba de que todo estaba bien en mi pequeño mundo predecible. Pero había alguien más en ese edificio que siempre me sacó de onda. Don Fermín, el conserje nocturno, un señor de unos 60 y tantos años, flaco como un espantapájaros, con ojos hundidos que parecían mirar a través de ti. Trabajaba el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana, y los pocos que nos quedábamos hasta tarde lo veíamos empujando su carrito de limpieza por los pasillos vacíos, siempre con la misma expresión seria. Don Fermín no era de los que hacían plática. De hecho, casi nunca decía nada. Solo asentía cuando lo saludabas y seguía con lo suyo. Pero hubo una noche, como 3 meses antes de que todo esto pasara, en que me lo encontré en el lobby esperando el ascensor. Eran como las 9, y yo me había quedado tarde terminando un reporte que debía entregar al día siguiente. El edificio ya estaba casi vacío. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el eco de mis pasos en el mármol del piso. Cuando llegué frente a los ascensores, don Fermín ya estaba ahí, parado con las manos metidas en los bolsillos de su uniforme azul desgastado. Me paré a su lado y presioné el botón de subida. El silencio entre nosotros era incómodo, de esos que te hacen sacar el teléfono solo para tener algo que hacer con las manos. Pero entonces él habló, y lo que dijo se me quedó grabado, aunque en ese momento no le di mucha importancia. Dijo, con esa voz rasposa, de fumador empedernido, que el edificio tenía sus mañas, que llevaba trabajando ahí 23 años y había visto cosas que no tenían explicación. Yo me reí, pensando que era el típico cuento de viejo para asustar al morro nuevo, pero su cara no cambió. Se quedó mirando las puertas cerradas del ascensor y agregó algo que me heló la sangre, aunque en ese momento lo tomé como pura superstición. Me dijo que nunca, por ningún motivo, presionara un botón que no debiera estar ahí, que los ascensores eran viejos y a veces mostraban cosas, números que no existían en los planos del edificio, y que si alguna vez veía uno de esos botones, lo ignorara y bajara de inmediato. El ascensor llegó con ese campanillazo metálico que todos conocíamos. Las puertas se abrieron con un chirrido y don Fermín entró primero. Yo lo seguí, todavía procesando lo que acababa de decir, buscando en mi cabeza alguna respuesta lógica que le diera sentido a sus palabras. Presioné el botón del piso 12 y él el del piso 20, donde estaban las oficinas de mantenimiento. El ascensor empezó a subir con ese movimiento lento y pesado que te hace sentir cada piso. Don Fermín se quedó callado el resto del camino, mirando los números que se iluminaban en el panel. Cuando llegamos al 12 y las puertas se abrieron, salí rápido, aliviado de terminar esa conversación incómoda. Antes de que las puertas se cerraran, lo escuché murmurar algo más, tan bajo que casi no lo oí. Dijo que el edificio no olvidaba a nadie,
y que algunos pisos estaban mejor dejándolos en paz. Lo tomé como el delirio de un viejo cascarrabias que había trabajado demasiadas noches solo en ese lugar. Me fui a mi cubículo, terminé mi reporte, y para la medianoche ya estaba en mi casa tratando de olvidar ese encuentro extraño. Pero las palabras de don Fermín se quedaron ahí, en algún rincón de mi mente, esperando. Durante los siguientes meses, cada vez que subía al ascensor, mis ojos buscaban sin querer algo fuera de lugar en ese panel de botones. Los números del 1 al 22, el de alarma, el de abrir puertas. Todo estaba donde debía estar. Todo era normal, hasta que dejó de serlo. Todo empezó un martes de marzo. No recuerdo la fecha exacta, pero sí que era martes, porque ese día siempre teníamos junta con el director regional, y ese martes en particular nos había soltado la bomba de que necesitábamos entregar un proyecto completo para el viernes. 3 días para algo que normalmente tomaba 2 semanas. La oficina entera entró en modo pánico. Llamadas de emergencia, cafés dobles, ese ambiente pesado donde todos saben que van a terminar trabajando hasta la madrugada, pero nadie lo dice en voz alta. Para las 8 de la noche, la mayoría ya se había ido a sus casas, prometiendo volver temprano al día siguiente. Para las 10, solo quedábamos 5 personas en todo el piso 12. Para la medianoche, solo quedaba yo. Roberto se había ido como a las 11, disculpándose porque su novia lo amenazó con terminarlo si no llegaba a cenar. Laura se fue poco después, arrastrando los pies y murmurando maldiciones contra el director. Carlos, como siempre, nunca estuvo ahí para empezar. Y la señora Méndez, bueno, ella salía puntual a las 6, sin importar si el mundo se estaba acabando. Así que ahí estaba yo, solo en mi cubículo, con la luz de la computadora quemándome los ojos y esa sensación de que el edificio entero me estaba observando. Porque es una cosa estar en una oficina llena de gente, con ruido y movimiento, y otra muy distinta, estar solo cuando el silencio es tan denso que puedes escuchar el zumbido de las luces a 3 pasillos de distancia. Cada teclazo en mi computadora sonaba demasiado fuerte. Cada crujido del edificio asentándose me hacía brincar en mi silla. Para la 1 de la madrugada, mis ojos ya no enfocaban bien. Las letras en la pantalla se movían solas. Mi espalda me gritaba de dolor. Y mi estómago rugía, pidiendo algo más que las papas rancias que había encontrado en el cajón de mi escritorio. Necesitaba un descanso. Necesitaba salir de ese cubículo, aunque fuera 5 minutos antes de volverme loco. Decidí bajar al lobby, tal vez caminar un poco, estirar las piernas, recordarme a mí mismo que existía un mundo fuera de esa oficina. Me levanté, guardé mi trabajo y caminé hacia los ascensores. El piso 12 estaba completamente oscuro, excepto por la luz de mi área. Los cubículos vacíos se veían extraños, sin gente, como esqueletos de lo que deberían ser espacios vivos. Las sillas giratorias estaban en ángulos raros. Algunas pantallas de computadora parpadeaban en modo de espera, y el aire acondicionado hacía ese ruido grave que solo se nota cuando estás completamente solo. Cuando llegué frente a los ascensores, presioné el botón de bajada y esperé. El indicador mostraba que uno de ellos estaba en el piso 18, bajando lentamente. Lo vi descender. 17, 16, 15. Cada número se iluminaba con ese color amarillo enfermizo que tienen las luces viejas. Cuando finalmente llegó al 12, las puertas se abrieron con ese chirrido metálico que ya me sabía de memoria. Entré sin pensarlo, presioné el botón de planta baja, y fue entonces cuando lo vi. O más bien, cuando lo noté por primera vez.
El panel de botones se veía diferente. No sabría explicar exactamente qué era, pero algo estaba fuera de lugar. Mis ojos recorrieron los números. 1, 2, 3, hasta el 22. El botón de alarma, el de abrir puertas, todo normal. Pero entonces mi mirada se fijó en la esquina inferior derecha del panel, justo donde el metal se unía con la pared del ascensor. Había una placa metálica pequeña, como del tamaño de mi pulgar, que sobresalía apenas 1 milímetro del resto del panel. No estaba soldada correctamente, o tal vez se había aflojado con el tiempo. Nunca la había visto antes, o tal vez sí, pero nunca le había prestado atención. El caso es que ahora la veía, y algo en mi cerebro me decía que la moviera, que la jalara, que viera qué había debajo. Las palabras de don Fermín resonaron en mi cabeza como un eco lejano, pero yo estaba cansado, aburrido y honestamente un poco ido después de tantas horas frente a la computadora. Así que hice lo que cualquier persona curiosa y medio idiota haría. Metí la uña debajo del borde de la placa y jalé hacia arriba. El metal cedió fácilmente, como si alguien ya lo hubiera aflojado antes, y la placa se desprendió con un clic suave que resonó en el silencio del ascensor. Debajo había un botón que definitivamente no debía estar ahí. Era del mismo tamaño que los demás, del mismo metal desgastado, pero tenía grabado un número que me heló la sangre. 13. No un 13 bonito y uniforme, como los otros números del panel. Este estaba tallado a mano, con líneas torcidas e irregulares, como si alguien lo hubiera hecho con prisa o con miedo. Alrededor del número había rayones en el metal, marcas de algo afilado que había intentado borrarlo, o tal vez grabarlo más profundo. El botón en sí estaba hundido en su lugar, como si llevara años sin usarse, y tenía una capa de mugre en los bordes, que contrastaba con el brillo gastado del resto del panel. Mi dedo se quedó flotando a centímetros de él, y el ascensor seguía detenido en el piso 12 con las puertas abiertas, esperando que tomara una decisión. Mi cerebro empezó a hacer lo que siempre hace cuando encuentra algo inexplicable: buscar respuestas lógicas. Tal vez era un botón de mantenimiento, o una reliquia de cuando el edificio tenía 13 pisos antes de que lo remodelaran, o un error de construcción que nunca corrigieron. Pero entonces recordé que el edificio siempre había tenido 22 pisos desde que se inauguró en 1973. Lo sabía porque la señora Méndez no se cansaba de contarlo. Y si era un botón de mantenimiento, ¿por qué estaba escondido? ¿Por qué lo habían cubierto con una placa? Mi mano empezó a temblar, no sé si de miedo o de adrenalina. Sentía el estómago encogido, esa sensación que te dice que estás a punto de cruzar una línea que no deberías cruzar. Las palabras de don Fermín volvieron con más fuerza. Nunca presiones un botón que no debiera estar ahí. El edificio no olvida a nadie. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos hace hacer las peores decisiones, fue más fuerte que el miedo. Me dije a mí mismo que solo quería ver qué pasaba, que probablemente no pasaría nada, que el botón estaba desactivado de todas formas y solo se iluminaría sin hacer nada. Solo para ver qué pasa, me repetí como un mantra. Solo para saciar esa comezón mental que te da cuando encuentras algo que no puedes explicar. Así que respiré hondo, cerré los ojos por un segundo, como si eso fuera a hacer alguna diferencia, y presioné el botón 13. El clic fue diferente al de los otros botones, más profundo, más definitivo. Es como si algo dentro del ascensor se hubiera despertado después de estar dormido mucho tiempo. Las puertas se cerraron de golpe,
sin el retraso usual. El ascensor se sacudió violentamente, tanto que tuve que agarrarme del pasamanos para no caer. Las luces parpadearon 1, 2, 3 veces, y por un segundo quedé en completa oscuridad mientras el ascensor empezaba a moverse. Pero no hacia abajo, como había presionado originalmente, hacia arriba. El indicador numérico sobre las puertas se volvió loco. Los números empezaron a parpadear sin orden, saltando del 12 al 5, luego al 19, luego al 2. El zumbido del motor sonaba diferente, más agudo, casi como un gemido. Y entonces, tan repentino como empezó, el ascensor se detuvo. Las luces volvieron a encenderse, pero ahora tenían un tono azulado y enfermizo que me hacía ver pálido en el reflejo del espejo. No, el indicador numérico mostraba un símbolo que no había visto antes, un 13 parpadeante. Las puertas empezaron a abrirse lentamente, rechinando más fuerte de lo normal, y lo que vi del otro lado me hizo desear nunca haber tocado ese maldito botón. Era mi oficina, o al menos se parecía a mi oficina. El mismo lobby de recepción con el escritorio de la señora Méndez, los mismos sillones grises para las visitas, el mismo letrero en la pared con el nombre largo de la empresa que nadie se aprendía. Pero todo estaba mal. Las luces estaban apagadas, solo entraba una iluminación azulada que no podía identificar de dónde venía, como si el aire mismo brillara con luz propia. Las ventanas que deberían mostrar la ciudad nocturna solo reflejaban oscuridad absoluta, como si del otro lado no existiera nada. Y el silencio, ese silencio tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos, haciéndolos zumbar. No había ruido de tráfico, no había aire acondicionado, ni siquiera ese zumbido eléctrico constante de las luces fluorescentes. Solo silencio y esa luz enfermiza que hacía que todo se viera como una fotografía vieja y descolorida. Salí del ascensor lentamente, con las piernas temblándome tanto que pensé que se me iban a doblar. El aire olía diferente, como a humedad rancia mezclada con algo dulzón y podrido, como fruta pasada o carne dejada demasiado tiempo fuera del refrigerador. Cada paso que daba sobre la alfombra gris hacía un sonido húmedo, como si estuviera empapada de algo que no quería identificar. Mis zapatos se pegaban al piso y tenía que hacer fuerza para levantarlos. Miré hacia atrás y el ascensor seguía ahí, con las puertas abiertas, esperándome. La luz interior parpadeaba de manera irregular, lanzando sombras que se movían, aunque yo estaba quieto. Por un segundo pensé en regresar, en meterme de nuevo y presionar cualquier otro botón, pues el de planta baja, el de emergencia, lo que fuera. Pero algo me detuvo. Una necesidad enfermiza de entender qué era este lugar, de confirmar que esto no era real antes de salir corriendo. Caminé hacia el pasillo que llevaba a los cubículos. Todo estaba en su lugar, pero cubierto de una capa de polvo tan gruesa que se veía como escarcha gris. Los monitores de las computadoras estaban encendidos, pero mostraban solo estática blanca y negra. Ese ruido visual que te hace sentir como si estuvieras mirando el vacío mismo. Las sillas estaban volcadas o rotas, algunas con el respaldo arrancado, como si alguien o algo las hubiera destrozado con furia. Los archiveros tenían las puertas abiertas con papeles desparramados por el suelo, documentos que intenté leer, pero estaban escritos en un idioma que parecía español, pero no lo era, como si las letras estuvieran en el orden equivocado o las palabras no tuvieran sentido. Agarré uno de los papeles y la tinta se corrió entre mis dedos como sangre aguada, manchándome la mano de un rojo oscuro
que olía a metal oxidado. Lo solté de inmediato y limpié mi mano en el pantalón, sintiendo náuseas subiendo por mi garganta. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos, lentos y pesados, arrastrándose por el pasillo que quedaba a mi derecha, el que llevaba a la sala de juntas. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte contra mis costillas que pensé que se me iba a salir del pecho. No estaba solo. Había alguien más aquí, en este lugar imposible que no debería existir. Me quedé congelado, sin atreverme ni a respirar, esperando que los pasos se alejaran. Pero no se alejaron, se acercaban. Cada paso sonaba húmedo y pesado, acompañado de un raspar metálico contra el suelo, como si quien venía arrastrara algo de metal o tuviera las uñas demasiado largas. El sonido se detuvo justo en la esquina del pasillo, a menos de 5 metros de donde yo estaba. Pude escuchar una respiración ronca y trabajosa, como si a quien respiraba le costara meter aire a los pulmones. Y entonces apareció. Era Roberto, o algo que se parecía a Roberto. Tenía su altura, su complexión delgada, incluso llevaba la misma camisa azul que le había visto usar ese mismo día. Pero su cara estaba mal. Los ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupila, solo 2 pozos vacíos que me miraban sin parpadear. Su boca estaba demasiado abierta, tanto que podía ver que no tenía lengua, solo un agujero negro que bajaba directo a su garganta. Su piel tenía un tono grisáceo, como carne que lleva días muerta, y cuando se movía lo hacía de forma entrecortada, como si sus articulaciones no funcionaran bien, dando pequeños saltos en lugar de pasos fluidos. Pero lo peor, lo que me hizo soltar un grito ahogado que no pude controlar, fue que sonreía. Una sonrisa demasiado ancha que le llegaba casi hasta las orejas, mostrando dientes amarillos y afilados que definitivamente no eran humanos. No, Roberto abrió esa boca imposible y habló, pero su voz no salía de su garganta. Salía del aire alrededor de él, de las paredes, del suelo, como si el edificio mismo estuviera hablando a través de él. Dijo mi nombre, lo repitió 3 veces, cada vez más fuerte, cada vez más distorsionado, hasta que sonaba como 1000 voces gritando al mismo tiempo. Luego preguntó, ¿qué hacía ahí, en su piso, en su mundo? Dijo que me estaban esperando, que siempre supieron que yo vendría, que todos los que trabajaban en el edificio real tarde o temprano presionaban el botón y llegaban aquí. Dijo que ahora yo era parte de ellos, que este lugar no dejaba ir a nadie, que el ascensor solo funcionaba en una dirección. Cada palabra que decía resonaba en mi cráneo, como si las estuviera pensando en lugar de escuchándolas. Y con cada palabra sentía que mi cordura se resquebrajaba un poco más. Empecé a retroceder lentamente, sin quitarle los ojos de encima a esa cosa que no era Roberto. Mis manos buscaban a ciegas la pared detrás de mí, tratando de orientarme, de encontrar el camino de regreso al ascensor. No. Roberto empezó a caminar hacia mí, arrastrando los pies y haciendo ese sonido metálico que ahora podía identificar. Sus uñas, largas como garras y oxidadas en las puntas, raspaban contra el suelo con cada paso. De su boca sin lengua empezó a salir un líquido negro y espeso que le chorreaba por el mentón y goteaba al suelo, donde sisaba como ácido quemando la alfombra. El olor a podrido se intensificó tanto que tuve que taparme la nariz y la boca con la mano, luchando contra las ganas de vomitar. Yo solo repetía en mi mente que esto no era real, que estaba dormido en mi escritorio, o que esto era una pesadilla producto del cansancio y el estrés. Cuando mis dedos finalmente tocaron el marco de metal del ascensor,
Me giré y corrí. No caminé, no troteé. Corrí como nunca había corrido en mi vida, con los pulmones quemándome y el pánico haciéndome tropezar con mis propios pies. Me metí al ascensor y empecé a presionar botones como loco. Planta baja, piso 12, piso 5, el botón de alarma, todos al mismo tiempo, rogando que alguno funcionara. Pero el panel no respondía. Los botones se iluminaban cuando los presionaba, pero se apagaban de inmediato, como si el ascensor se negara a obedecerme. Las puertas seguían abiertas de par en par, y Norroberto estaba cada vez más cerca, ahora corriendo hacia mí con movimientos espasmódicos, con esa sonrisa imposible y esos ojos muertos clavados en mí. Podía escuchar más pasos viniendo de otros pasillos, más voces llamando mi nombre con tonos distorsionados y familiares. Laura, Carlos, la señora Méndez. Todos ellos, o las versiones retorcidas de todos ellos, venían hacia el ascensor. Las puertas empezaron a cerrarse, pero lo hacían con una lentitud tortuosa, centímetro a centímetro, mientras Norroberto ya estaba a metros de distancia. Sus garras se extendieron hacia adelante, intentando alcanzarme antes de que las puertas se cerraran completamente. Pude ver su mano huesuda atravesar el espacio cada vez más pequeño entre las puertas, sus dedos retorcidos estirándose imposiblemente hacia mi cara. Me pegué contra la pared del fondo del ascensor, encogido, con los ojos cerrados y las manos cubriéndome la cabeza, como si eso fuera a protegerme de algo. Las puertas finalmente se cerraron con un golpe metálico tan fuerte que resonó en todo el ascensor. Escuché un chillido agudo del otro lado, seguido de un rasguñar desesperado contra el metal de las puertas. El ascensor se sacudió de nuevo y empezó a moverse, pero yo no sabía hacia dónde. Solo podía quedarme ahí, temblando, rezando para que me llevara lejos de ese lugar, lejos de ellos. El ascensor subía y bajaba sin control. Los números en el indicador cambiaban tan rápido que no podía seguirlos. 8, 19, 3, 14, vuelta al 13. Cada vez que el 13 aparecía, las luces parpadeaban y escuchaba esos rasguños contra las puertas metálicas, como si algo del otro lado intentara entrar. Me había hecho un ovillo en la esquina del ascensor, con las rodillas contra el pecho y las manos cubriéndome las orejas, pero eso no servía de nada. Los sonidos venían de todos lados, rasguños, golpes sordos contra las paredes, voces susurrando mi nombre tan cerca de mi oído que sentía el aliento frío, aunque no había nadie conmigo. Mi respiración salía en jadeos cortos y rápidos. Mi camisa estaba empapada de sudor y cada músculo de mi cuerpo temblaba sin control. No sé cuánto tiempo pasé así. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo sentido en ese lugar imposible. Finalmente el ascensor se detuvo con una sacudida tan violenta que me golpeé la cabeza contra la pared. Las luces dejaron de parpadear y se quedaron en ese tono azulado enfermizo. El indicador mostraba el 13 de nuevo, parpadeando lentamente como un corazón enfermo. Pensé en quedarme ahí, en no salir nunca, en esperar hasta morirme de hambre antes que volver a enfrentar lo que había afuera. Pero las puertas empezaron a abrirse solas, chirriando más fuerte que nunca, y el aire que entró desde el otro lado traía ese olor a podrido que ya conocía demasiado bien. Solo que ahora era más fuerte, más penetrante, como si hubiera más de ellos esperando. Y lo peor es que podía escucharlos respirar. Respiraciones roneas, húmedas, descompasadas,
viniendo de distintas direcciones. No estaba solo del otro lado. Nunca había estado solo. Me obligué a mirar. El lobby del piso 13 había cambiado desde mi primera visita. Ahora había figuras paradas en diferentes puntos, completamente inmóviles, mirando hacia el ascensor, mirándome a mí. Reconocí a cada una de ellas. No Laura estaba junto al escritorio de recepción, con su traje sastre gris perfectamente planchado, pero su cabeza estaba torcida en un ángulo imposible, casi dando la vuelta completa sobre sus hombros. Sus ojos, igual de negros y vacíos que los de no Roberto, me seguían mientras yo me movía. No Carlos estaba sentado en uno de los sillones para visitas, con su laptop abierta frente a él, pero sus dedos eran demasiado largos y se movían sobre el teclado con un chasquido de huesos rompiéndose cada vez que tecleaba. Y no señora Méndez, de pie junto a la ventana oscura, con su característica blusa floreada, y empero su piel colgaba suelta de sus huesos, como si fuera solo un disfraz mal puesto, y podía ver partes de lo que había debajo. Músculos rojos y tendones brillantes que pulsaban con vida propia. No me moví del ascensor. Cada instinto de supervivencia me gritaba que me quedara ahí, que presionara cualquier botón y rezara para que me llevara lejos. Pero entonces no Laura habló, y su voz salió de todas partes al mismo tiempo, haciendo vibrar el metal del ascensor. Dijo que ya era tarde para escapar, que el edificio me había elegido desde el primer día que empecé a trabajar ahí, que todos los que llegaban al piso 12 eventualmente encontraban el botón, como si el botón mismo los buscara. Dijo que este lugar era el reflejo de lo que realmente éramos, de los secretos que guardábamos, de las mentiras que nos decíamos a nosotros mismos para seguir viviendo, y que ellos eran las versiones honestas de nosotros mismos, las versiones sin máscaras, sin pretensiones, las versiones que no tenían que fingir ser buenas personas cuando por dentro estábamos podridos. Empezaron a caminar hacia mí, los tres al mismo tiempo, con esos movimientos entrecortados y antinaturales. Pero no venían a atacarme, venían a hablar. No, Roberto fue el primero en llegar, arrastrando esas garras oxidadas contra el piso. Se agachó frente a mí, tan cerca que pude ver los gusanos retorciéndose debajo de su piel gris, y preguntó si recordaba aquella vez que le robé el crédito por su trabajo. Aquel proyecto del año pasado donde yo presenté sus ideas como mías y conseguí el ascenso que él merecía. Lo dijo con esa voz múltiple que salía de las paredes, con detalles que nadie más sabía, fechas exactas, conversaciones palabra por palabra. Yo nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi esposa. Era mi secreto más sucio, la verdad que enterré tan profundo que casi logré convencerme de que no había pasado. Pero ellos lo sabían todo. No Laura llegó después, arrastrándose por el suelo con esa cabeza torcida colgando como péndulo. Habló de la vez que empecé el rumor sobre ella en la oficina, el rumor que casi la hace perder su trabajo. Dijo que sabía que había sido yo, que siempre lo supo, aunque nunca lo confrontó. Mencionó detalles que solo yo podía saber. El café donde se lo conté a Carlos, las palabras exactas que usé, la sonrisa en mi cara cuando lo hacía. Y no Carlos, con sus dedos rotos tecleando en el aire, murmuró sobre todas las veces que lo ignoré cuando pedía ayuda, cuando necesitaba que alguien lo escuchara, pero yo estaba demasiado ocupado fingiendo trabajar para quedar bien con el jefe. Habló de su soledad, de cómo cada día se sentía más invisible y de cómo yo contribuía a eso con cada desaire.
con cada vez que lo traté como si no existiera. No era solo que supieran mis secretos, sabían mis pensamientos, mis intenciones, las versiones de mí mismo que solo existían en mi cabeza. No, señora Méndez se acercó lentamente, con esa piel colgando y los músculos expuestos brillando bajo la luz azul. Habló con la voz de mi madre muerta, y eso fue lo que finalmente me rompió. Dijo que ella sabía qué tipo de hijo había sido, que sabía que me alegré cuando murió, porque significaba que podía vender su casa y pagar mis deudas, que mi único pensamiento en su funeral no fue tristeza, sino alivio financiero, que cada vez que visité su tumba en los últimos 5 años fue solo para mantener las apariencias, no porque realmente la extrañara. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara sin que pudiera detenerlas, porque todo lo que decían era cierto. Cada maldita palabra era verdad, y escucharla en voz alta, pronunciada por esas cosas que conocían hasta el último rincón oscuro de mi alma, era peor que cualquier tortura física. Todos ellos formaron un círculo alrededor de mí, con más figuras apareciendo desde los pasillos oscuros. Reconocí a personas que había conocido años atrás, compañeros de trabajos anteriores, vecinos, hasta mi ex mejor amigo, con quien dejé de hablar después de robarle a su novia. Cada uno era una versión retorcida y honesta. Cada uno conocía exactamente qué había hecho mal, qué mentira había dicho, qué traición había cometido. Y todos hablaban al mismo tiempo, creando un coro de acusaciones que resonaba en mi cráneo hasta que pensé que me iba a volver loco. Me dijeron que este era mi verdadero hogar, que aquí no tenía que pretender ser alguien que no era, ni que podía aceptar lo que realmente era, un fraude, un mentiroso, un cobarde que pisoteaba a otros para subir. Pero entonces, entre todo ese ruido, escuché algo diferente, un campanillazo metálico detrás de mí. Me giré y vi que el ascensor, que había permanecido con las puertas abiertas todo este tiempo, empezaba a cerrarlas lentamente. Era mi oportunidad, tal vez la única que tendría. No pensé, solo actué. Me lancé hacia las puertas, empujando a no Roberto, que intentó agarrarme con esas garras. Sentí como sus uñas me rasgaban la camisa y arañaban mi espalda, pero logré pasar. Me metí al ascensor justo cuando las puertas se cerraban, dejando afuera a todos esos reflejos oscuros de las personas que conocía. Lo último que vi antes de que las puertas se cerraran completamente fue a no yo mismo, de pie al final del círculo, sonriéndome con una mueca llena de dientes podridos. Era yo, pero peor, mucho peor, y con ojos muertos, y esa sonrisa que decía que sabía algo que yo todavía no entendía, que esto no había terminado, que nunca terminaría. El ascensor empezó a caer, no a bajar normalmente, sino a caer en caída libre, como si los cables se hubieran roto. Mi estómago se me subió a la garganta y tuve que agarrarme del pasamanos con tanta fuerza que sentí que me iba a arrancar las uñas. Los números en el indicador bajaban a una velocidad imposible. 13, 12, 11, 10, todo en cuestión de segundos. Las luces parpadeaban tan rápido que parecían estroboscópicas, y en cada destello de oscuridad podía jurar que veía sombras dentro del ascensor conmigo, figuras que desaparecían cuando la luz volvía. El sonido del metal chirriando contra metal era ensordecedor, como si todo el ascensor se estuviera desintegrando mientras caía. Cerré los ojos y recé, aunque hacía años que no rezaba, o recé a cualquier cosa que pudiera estar escuchando, que por favor me dejara llegar vivo a la planta baja, que me dejara salir de esta pesadilla. El ascensor se detuvo tan abruptamente
que me tiró al suelo. Me golpeé la rodilla contra el metal y sentí un dolor agudo subiéndome por la pierna, pero no me importó. Estaba vivo. Las puertas se abrieron y del otro lado estaba el lobby principal del edificio, el lobby real. Reconocí cada detalle: el mármol brillante del piso, las plantas decorativas en las esquinas, el escritorio de seguridad donde normalmente estaba el guardia nocturno. Las luces eran normales, amarillas y cálidas, no ese azul enfermizo del piso 13. Salí del ascensor tambaleándome, con las piernas apenas sosteniéndome, y respiré el aire como si hubiera estado bajo el agua por horas. Olía normal, a limpiador de pisos, o a café viejo de la máquina del segundo piso, a normalidad. Nunca pensé que olería tan bien la normalidad. Miré el reloj en la pared del lobby. Eran las 2:15 de la madrugada. Solo había pasado 1 hora desde que presioné ese maldito botón. 1 hora. Me pareció imposible. Sentía como si hubieran sido días, semanas incluso. Mi camisa estaba empapada de sudor y rasgada en la espalda donde Norroberto me había arañado. Toqué la zona y mis dedos se mancharon de sangre. Era real. Los rasguños eran reales. No había sido una alucinación ni un sueño provocado por el cansancio. Me senté en uno de los sillones del lobby, temblando sin control, tratando de procesar lo que había vivido. Las palabras de don Fermín resonaban en mi cabeza con un nuevo peso. El edificio no olvida a nadie. Ahora entendía qué quería decir. El edificio me había mostrado algo. Me había forzado a ver algo que nunca podría olvidar. Y no sabía si podría vivir con eso. Recolecté mis cosas del piso 12 sin encender las luces. No quería ver mi cubículo, no quería recordar la versión retorcida que había visto del otro lado. Agarré mi mochila, mi teléfono, mis llaves y salí del edificio prácticamente corriendo. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara y nunca había sentido algo tan hermoso. Caminé hasta mi carro con las manos todavía temblando, me subí y manejé a casa sin recordar el camino. Solo sé que cuando llegué ya estaba amaneciendo y que mi esposa me encontró dormido en el sillón de la sala, todavía con la ropa de trabajo puesta y manchada de sangre seca. Le dije que me había caído en el estacionamiento. No me creyó, pero no insistió. Creo que vio algo en mis ojos, algo que le dijo que era mejor no preguntar. Los siguientes días intenté convencerme de que había sido una crisis nerviosa. El estrés, las horas extras, la falta de sueño, todo eso junto había creado una alucinación tan vívida que mi cerebro la había procesado como real. Hasta me provoqué los rasguños yo mismo en un momento de locura temporal. Eso es lo que me repetía cada mañana frente al espejo. Pero en el fondo sabía la verdad. Lo sabía porque cuando volví a la oficina el lunes siguiente, algo había cambiado. O tal vez yo había cambiado. Tal vez era mi percepción la que estaba rota después de ver el piso 13. El caso es que ya no podía mirar a mis compañeros de la misma forma. Cada vez que Roberto me sonreía, buscaba señales de esa sonrisa demasiado ancha, de esos dientes afilados. Cada vez que Laura hablaba, me preparaba para escuchar esa voz múltiple saliendo de las paredes. Y cuando la señora Méndez pasaba por mi cubículo, tenía que obligarme a no mirar si su piel colgaba suelta de sus huesos. Pero lo peor eran los momentos en que dudaba. Momentos en que Roberto decía algo que no debería saber, un comentario sobre mi vida personal que nunca le había contado, o cuando Laura me miraba con esos ojos que parecían ver a través de mí, como si conociera todos mis secretos, o cuando encontraba cosas
fuera de lugar en mi escritorio, objetos que juraba haber guardado, pero aparecían movidos, como si alguien los hubiera tocado cuando yo no estaba. Cada uno de esos momentos me hacía preguntarme si realmente había regresado, si el ascensor me había traído de vuelta al edificio real o si me había dejado en una versión casi idéntica, una copia tan perfecta que era imposible notar la diferencia. Y si era una copia, ¿y si eso significaba que ellos estaban aquí conmigo, fingiendo ser mis compañeros reales, esperando el momento perfecto para quitarse las máscaras? Dejé de usar los ascensores. Ahora subo las 12 plantas por las escaleras todos los días y bajo igual cuando termina mi turno. Mis compañeros se burlan, dicen que estoy obsesionado con el ejercicio o que me volví paranoico después de mi crisis nerviosa. No saben que cada vez que paso frente a esos ascensores puedo sentir que me llaman, especialmente tarde en la noche, cuando me quedo trabajando hasta tarde y el edificio está casi vacío. Puedo escuchar el campanillazo metálico de las puertas, abriéndose aunque nadie los haya llamado. Puedo ver la luz azulada filtrándose por debajo de las puertas cerradas. Y juro que a veces, cuando paso corriendo frente a ellos, alcanzo a ver el número 13 brillando en el indicador, parpadeando como un ojo que me vigila. La placa metálica que cubría el botón 13 desapareció. Fui a revisar una semana después, con el corazón golpeándome el pecho y las manos sudando, y ya no estaba. El panel se veía normal, sin señales de que alguna vez hubiera estado suelta o que hubiera algo debajo. Pregunté al personal de mantenimiento si habían hecho algún trabajo en los ascensores. Me dijeron que no, que esos ascensores no se habían tocado desde su última revisión hace 6 meses. Le pregunté a don Fermín si recordaba nuestra conversación aquella noche. Me miró con ojos vacíos y dijo que él nunca me había dado ninguna advertencia, que yo debía estar confundiéndolo con otra persona. Pero vi algo en su mirada antes de que se alejara, un reconocimiento, un miedo, y la confirmación de que él sabía exactamente de qué le estaba hablando, pero que había cosas de las que era mejor no hablar en voz alta. Han pasado 6 meses desde esa noche, 6 meses en los que cada día me levanto preguntándome si los que me rodean son reales o si son ellos usando disfraces perfectos. 6 meses en los que no puedo dormir sin tener pesadillas de ese lugar, de esas versiones retorcidas que conocen cada pensamiento oscuro que he tenido. 6 meses en los que he considerado renunciar, buscar trabajo en otro edificio, en otra ciudad, en otro país si es necesario. Pero algo me detiene. Tal vez es el miedo de que no importa a dónde vaya, el piso 13 me va a encontrar, que existe en todos los edificios, esperando detrás de un botón oculto, detrás de una puerta que no debería estar ahí. O tal vez es algo peor. Tal vez es que una parte de mí, una parte pequeña y retorcida, quiere volver. Quiere presionar ese botón de nuevo y enfrentarlos. Porque ellos tenían razón en algo. En el piso 13 no tenía que pretender. No tenía que usar máscaras ni mentir sobre quién era realmente. Así que aquí estoy, todavía trabajando en el piso 12 del edificio Centrium, subiendo escaleras todos los días y evitando los ascensores como si fueran puertas al infierno. Y tal vez lo son. Pero lo que más me aterra no es que el piso 13 exista. Lo que me aterra es que cada día siento menos miedo de volver. Cada día la tentación es más fuerte. Y sé, en algún lugar profundo de mi mente, que eventualmente voy a ceder, que voy a volver a entrar a ese ascensor, voy a buscar ese botón,
y esta vez, tal vez no regrese. Tal vez esa sea la verdad que el edificio quería enseñarme desde el principio, que todos nosotros, tarde o temprano, terminamos donde realmente pertenecemos, y mi lugar, y el lugar que me corresponde por todo lo que he hecho, por todo lo que he sido, está en el piso 13, esperándome, siempre esperándome.